Hola, me llamo Martín, tengo 29 años, y trabajo como analista de operaciones en una empresa de logística. Voy a contarles la historia más extraña y estresante de mi carrera profesional. Es la historia de cómo mi jefe me dio la instrucción más bizarra que he recibido: haz como si no existieras. Y cómo decidí cumplirla literalmente durante una semana que casi me cuesta la cordura, pero que terminó siendo la prueba de habilidades más valiosa que he tenido. Todo comenzó hace 6 meses. Llevaba 2 años en la empresa. Buen desempeño. Evaluaciones positivas. Relación profesional sólida con mi jefe, Ricardo, director de operaciones. Ricardo era conocido por ser poco convencional. No en el sentido de jefe cool que usa jeans y juega ping-pong, sino en el sentido de que sus métodos de management eran impredecibles. Había asignado proyectos sin explicar el propósito. Había cambiado estructuras de equipos de la noche a la mañana. Había implementado experimentos organizacionales que nadie entendía pero que, extrañamente, siempre parecían funcionar. Un lunes por la mañana, llegué a la oficina como siempre. Saludé a compañeros. Me serví café. Me senté en mi escritorio. Abrí mi computadora. A los 10 minutos, Ricardo apareció en mi cubículo. Martín, necesito hablar contigo. Ahora. Mi oficina. Su tono no era urgente. Ni amenazante. Solo, extraño. Entré a su oficina. Cerró la puerta. Martín, voy a darte una instrucción muy específica. Necesito que la sigas al pie de la letra durante una semana completa. Desde hoy hasta el próximo lunes. Claro. ¿De qué se trata? Haz como si no existieras. Pausa larga. Esperé que elaborara. No lo hizo. Disculpa. Durante una semana, quiero que actúes como si no existieras en esta oficina. Como si fueras invisible. Sigue haciendo tu trabajo, por supuesto. Pero nadie debe notarte. Nadie debe interactuar contigo. Debes completar tus responsabilidades sin dejar huella visible. Me quedé mirándolo, buscando señales de que era broma. No sonreía. Hablaba completamente en serio. ¿Es algún tipo de experimento? Es una prueba de habilidades que necesitarás en tu próxima posición. Si tienes éxito, hay promoción considerable esperándote. Si fallas, bueno, no hay consecuencias negativas. Solo no habrá promoción. ¿Qué significa exactamente, como si no existiera? Significa exactamente eso. No respondas correos. No asistas a reuniones. No hables con compañeros. No hagas visible tu presencia de ninguna forma. Pero sigue trabajando. Tus proyectos deben avanzar. Tus responsabilidades deben cumplirse. Solo que nadie debe poder atribuirte el trabajo directamente. Eso parece contradictorio. Lo es. Por eso es prueba. Tienes una semana. Empieza ahora. Me indicó la puerta. La conversación había terminado. Volví a mi escritorio completamente confundido. ¿Cómo se supone que haga mi trabajo sin existir? Mis responsabilidades principales eran: coordinar con 3 equipos diferentes sobre entregas de clientes, responder consultas de clientes sobre estatus de pedidos, generar reportes semanales de operaciones, asistir a reuniones diarias de coordinación, resolver problemas logísticos en tiempo real. Todo eso requería comunicación constante. Correos. Llamadas. Reuniones. Presencia. ¿Cómo hacerlo siendo invisible? Decidí interpretar la instrucción literalmente. Si Ricardo quería juego extraño, jugaría. Paso 1. Desaparecer digitalmente. Configuré respuesta automática en mi correo, fuera de oficina. Para asuntos urgentes contactara, número genérico de operaciones, punto. Paso 2. Desaparecer físicamente en lo posible. Me moví a sala de conferencias pequeña en el piso superior que nadie usaba. Llevé mi laptop. Trabajaría desde ahí. Paso 3. Encontrar formas de hacer mi trabajo sin interacción directa. Aquí se puso interesante.
Para coordinar con equipos, en lugar de correos directos, empecé a actualizar documentos compartidos en la nube. Dejaba notas. Marcaba tareas. Señalaba problemas. Pero nunca como Martín dice o Martín necesita. Solo como observaciones aparentemente anónimas. Para consultas de clientes, configuré sistema donde sus preguntas llegaban a buzón general. Yo las respondía usando cuenta genérica del equipo de operaciones. Nunca firmaba con mi nombre. Para reportes semanales, los generaba como siempre, pero los subía a carpeta compartida sin anuncio. Sin correo diciendo, aquí está el reporte. Solo aparecían ahí, como magia. Para reuniones diarias, obviamente no asistía. Pero revisaba las notas después y actuaba sobre lo discutido sin que nadie supiera que era yo. Los primeros 2 días fueron relativamente fáciles. Algunos compañeros notaron mi ausencia. ¿Dónde está Martín?, escuché a alguien preguntar. No sé. Creo que está enfermo. No tiene respuesta automática de enfermedad. Dice fuera de oficina. Tal vez vacaciones. Dejaron de buscarme después del segundo día. La gente asume. Si no estás visible, asumen que no estás. Pero el trabajo seguía haciéndose. Documentos se actualizaban. Problemas se resolvían. Clientes recibían respuestas. Reportes aparecían. Nadie cuestionaba quién lo hacía. Asumían que alguien en el equipo lo manejaba. El tercer día, las cosas se complicaron. Hubo crisis. Un envío crítico para cliente importante estaba retrasado. Problemas en aduana. El tipo de situación que normalmente yo coordinaba directamente. Recibí múltiples correos en el buzón general. Cliente furioso. Equipo de logística confundido. Nadie sabía qué hacer. Normalmente, haría llamadas. Reuniría equipos. Coordinaría soluciones. Pero estaba invisible. Tuve que ser creativo. Usando documentos compartidos, dejé plan de acción detallado. Paso por paso. Con contactos específicos. Timelines. Alternativas. Lo dejé en carpeta que sabía que el equipo revisaría. Sin nombre. Sin firma. 2 horas después, vi actividad. El equipo había encontrado el plan. Lo estaban siguiendo. Funcionaba. El problema se resolvió. Cliente satisfecho. Crisis evitada. Pero nadie sabía que yo lo había coordinado. El cuarto día, empecé a sentir efectos psicológicos extraños. No haber hablado con nadie en días. No haber sido visto. No haber tenido interacción humana en contexto laboral. Me sentía genuinamente invisible. Como fantasma. Bajaba a la cafetería tarde en la noche cuando no había nadie. Preparaba café. Volvía a mi escondite. Pasaba por pasillos cuando estaban vacíos. Usaba baños cuando no había nadie. Empecé a preguntarme si esto era saludable. Si Ricardo se había excedido con su experimento. Pero también había algo liberador. Sin presión social. Sin interrupciones. Solo yo y el trabajo. Eficiencia pura. El quinto día, descubrí que mi invisibilidad tenía consecuencias no anticipadas. En reunión que no asistí, se tomaron decisiones sobre proyecto que yo manejaba. Decisiones incorrectas basadas en información incompleta. Normalmente, yo habría estado ahí para corregir. Pero estaba invisible. Vi las notas de la reunión. El desastre que se avecinaba. Tenía que intervenir. Pero ¿cómo hacerlo sin romper mi invisibilidad? Solución: documento anónimo detallado señalando errores en las decisiones. Con datos. Con análisis. Con recomendaciones correctivas. Lo subí a carpeta del proyecto. Titulado simplemente Revisión crítica, leer antes de implementar. Al día siguiente, hubo otra reunión de emergencia. Habían encontrado mi documento. Lo discutieron. Cambiaron sus decisiones basándose en mi análisis. Proyecto salvado. Nadie supo que fui yo. El sexto día, sábado,
Fui a la oficina cuando estaba casi vacía. Necesitaba actualizar varios sistemas. Procesar acumulación de trabajo. Trabajé 8 horas ese día. En edificio casi desierto. Solo yo y guardias de seguridad que ni siquiera me vieron realmente. Era extrañamente pacífico. Productividad máxima sin distracciones. Completé trabajo de 2 semanas en un día. El séptimo día, domingo, me quedé en casa. Reflexionando sobre la semana. Había logrado hacer todo mi trabajo. Nadie me había visto. Nadie había interactuado conmigo. Pero el trabajo estaba hecho. Proyectos avanzando. Clientes satisfechos. Problemas resueltos. Era genuinamente invisible. Y funcionaba. Pero también me sentía desconectado. Solo. Como si hubiera sido borrado de la existencia social. El lunes, séptimo día, llegué a la oficina nervioso. La semana había terminado. Era momento de reaparecer. A las 9 de la mañana, recibí correo de Ricardo. Mi oficina. Ahora. Entré. Cerró la puerta. Martín. La semana terminó. ¿Cómo te fue? Cumplí la instrucción. Fui invisible. Nadie me vio. Nadie interactuó conmigo. Lo sé. Te estuve monitoreando. Muy inteligente lo del documento anónimo. Y el plan de crisis en carpeta compartida. Y trabajar sábado cuando no había nadie. ¿Me estabas monitoreando? Por supuesto. Era prueba. Necesitaba ver cómo manejaría restricciones imposibles. Y lo hiciste brillantemente. Pero casi nadie notó mi ausencia. El trabajo siguió. Exactamente. Esa es la lección. Primera parte, eres reemplazable. Todos lo somos. El trabajo continúa sin nosotros. Ego check necesario. Me dolió escuchar eso. Pero era verdad. Segunda parte, continuó, aunque eres reemplazable, el trabajo que hiciste esta semana fue superior. Más eficiente. Menos errores. Porque eliminaste ruido social. Política de oficina. Interrupciones. Te enfocaste puramente en output. Fue agotador. Emocionalmente extraño. Por supuesto. No es sostenible a largo plazo. Pero ahora sabes que puedes hacerlo. Puedes operar completamente autónomo. Sin necesitar validación constante. Sin depender de interacción social para sentir que existes profesionalmente. ¿Y la promoción? Gerente de operaciones remotas. Nueva posición. Coordinarás equipos en 5 países diferentes. Trabajarás desde casa. Comunicación mayormente asíncrona. Documentos. Sistemas. Procesos. Muy poca interacción directa. Es básicamente lo que hice esta semana. Exactamente. Por eso era prueba. Necesitaba saber si podías manejar aislamiento. Si podías mantener productividad sin estructura social de oficina. Si podías influenciar sin presencia física. Pasé la prueba. Con excelencia. El trabajo esta semana fue tu mejor trabajo en 2 años. Porque eliminaste todo lo superfluo. Solo quedó competencia pura. Me ofreció la posición. Aumento salarial significativo. Flexibilidad total. Responsabilidad mayor. Acepté. Pero con condición. Nunca más experimentos sin advertencia clara. Esa semana fue psicológicamente difícil. Si hubiera sabido que era prueba para posición remota, habría sido diferente. Ricardo asintió. Justo. Pero parte de la prueba era ver cómo reaccionabas sin contexto completo. En trabajo remoto, a menudo no tienes contexto completo. Tienes que operar con información parcial. Tenía razón. Pero aún así. Los siguientes días fueron extraños. Reaparecí en la oficina. Compañeros sorprendidos. ¿Dónde estuviste? Proyecto especial. Pero el trabajo seguía haciéndose.
¿Quién lo hizo? También yo. Solo que remotamente. Confusión. Pero no insistieron. 2 semanas después, empecé mi nueva posición. Gerente de operaciones remotas. Trabajando desde mi apartamento. Coordinando equipos en México, Colombia, España, Polonia y Filipinas. Todo comunicación asíncrona. Documentos compartidos. Sistemas de gestión de proyectos. Correos. Videollamadas ocasionales pero mayormente mensajería. Era como la semana de invisibilidad. Pero con contexto. Con propósito claro. Con comunicación cuando era necesaria. Y funcionaba hermosamente. Mis equipos nunca me veían. Pero sabían que existía. Porque comunicaba claramente. Porque documentaba todo. Porque resolvía problemas eficientemente. No era invisible. Era distribuido. Descentralizado. Operando en diferentes zonas horarias sin necesidad de presencia física. 6 meses después, mi departamento tiene mejor rendimiento que cualquier otro. Menos errores. Mayor satisfacción de empleados. Menores costos operativos. Ricardo me llamó recientemente. Tu experimento de invisibilidad fue tan exitoso que estamos implementando modelos similar para otros gerentes. Trabajo remoto distribuido. Autonomía máxima. Menos reuniones presenciales. Más documentación. Más sistemas. Todos tendrán que pasar por semana de invisibilidad. No exactamente. Pero estamos creando capacitaciones sobre trabajo asíncrono. Sobre operar sin presencia física. Sobre influenciar sin estar en la sala. La experiencia me enseñó lecciones valiosas. Primero, presencia física es sobrevalorizada. Mucho de lo que consideramos necesario, reuniones, charlas de pasillo, correos constantes, es ruido. El trabajo real puede hacerse sin eso. Segundo, ser invisible profesionalmente es habilidad. Poder operar sin necesitar reconocimiento constante. Sin depender de validación social. Solo enfocado en output. Tercero, documentación es poder. Cuando no puedes comunicarte verbalmente, documentos bien hechos son tu voz. Son permanentes. Claros. Accesibles. Cuarto, autonomía extrema requiere disciplina extrema. Sin estructura social de oficina, sin jefe mirándote, sin compañeros alrededor, tienes que automotivar. Autoorganizar. Autoevaluar. Quinto, las pruebas más extrañas a veces son las más valiosas. Si Ricardo me hubiera dicho, voy a prepararte para trabajo remoto, habría sido entrenamiento ordinario. La prueba de invisibilidad fue memorable. Transformadora. ¿Recomendaría a otros hacerlo? Depende. Si valoras interacción social constante, no. Será tortura. Si valoras autonomía, eficiencia, trabajo profundo sin interrupciones, sí. Será revelador. Esta es mi historia. La historia de cómo mi jefe me dijo haz como si no existieras y lo tomé literalmente. La historia de una semana siendo fantasma en mi propia oficina. La historia de cómo restricción imposible se convirtió en preparación para mejor posición de mi carrera. Si su jefe les da instrucción extraña, consideren cumplirla literalmente. Tal vez sea prueba. Tal vez sea locura. Pero definitivamente será memorable. Y quién sabe, tal vez descubran habilidades que no sabían que tenían. Gracias por escuchar. La historia de Martín y la semana de invisibilidad. La historia de cómo desaparecer me hizo más visible profesionalmente. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces las instrucciones más absurdas son oportunidades disfrazadas.